Buenas tardes a todos, a todas. Estamos aquí en esta sala de Zoom del Instituto Humanizar y comenzaremos con la palabra de Lía Méndez. Les damos la bienvenida a todos y les quería pedir, por favor, que mantengan los micrófonos muteados durante las exposiciones. Luego vamos a abrir una parte de intercambio y de participación, con lo que ahí abriremos, cada uno irá abriendo el micrófono después de que se les dé la palabra. Los dejamos con Lía Méndez. Agradecidos de que estén participando en estos encuentros formativos del nuevo humanismo. En realidad nosotros iniciamos hoy este ciclo de encuentros con este seminario, y de alguna manera lo que queremos transmitir es que esto está directamente ligado a los objetivos que orientan la acción del Instituto Humanizar. Esto es la producción de política pública basada en los valores y las aspiraciones del nuevo humanismo. ¿Para qué el instituto, por qué sería importante para un instituto de política pública desarrollar un área formativa? Las ideas que definen esta corriente de pensamiento, diferenciándola de otras, van desde la concepción misma del ser humano hasta el planteo de transformación del medio social acompañada de un cambio personal simultáneo. Considerando que todo cambio en lo personal necesariamente se proyecta al mundo, el humanismo resulta de vital importancia acometer estas prácticas que orientan la propia transformación en una dirección humanizadora. El nuevo humanismo en sus planteamientos no deja fuera ningún aspecto inherente al ser humano, abordándolo en su integralidad, brindando a quien profundiza en su estudio herramientas útiles al cambio personal y social que comentábamos antes. Otro aspecto definitorio de esta corriente de pensamiento es la incorporación explícita de la metodología de la no violencia activa, no solo como metodología de acción, sino como promotora de una nueva cultura. Y es justamente sobre la base de estas ideas que se impulsa la discusión, el diseño y la propuesta de políticas públicas en las distintas áreas del quehacer social. Para nosotros es muy importante que quien se acerque al instituto tenga acceso no solamente a los contenidos y la información que puede encontrar en la página web, sino que además tenga la oportunidad de experimentar las propuestas del nuevo humanismo en tanto impulsan un nuevo estilo de vida sobre la base de dar a otros el trato que se pretende recibir. Y aquel que lo registra importante para su vida personal, para su militancia social y para su mundo de relación en general, nos resulta importante que pueda encontrar la posibilidad de formarse en ámbitos de ayuda, de cooperación y de orientación en el desarrollo de estos trabajos que el Instituto propone. A esta actividad se suman, por supuesto, charlas, debates, organización de grupos de estudio para el diseño, sí, específico de política pública. Así que dicho esto, le paso la palabra a Luis Milani, quien va a coordinar este seminario acerca de lo humano, el primero de 3 que abarcan el tratamiento de esta temática. Luis. Gracias, Lía. Gracias, Lía. Hola a todos y a todas. Bueno, vamos a tratar este tema para muchos de nosotros tan interesante, que tiene que ver con la definición de ser humano. Pero ¿desde qué ángulo lo vamos a ver? Porque es obvio que hay muchos pensadores, muchas corrientes filosóficas que inteligentemente comienzan a tratar a veces temas muy específicos, pero lo hacen
desde visiones mucho más amplias. Eso para nosotros es muy importante también, así que ¿por qué no hacerlo con la mirada nuestra? Así que lo que hoy vamos a hacer va a ser desarrollar la mirada del humanismo universalista, que muchos de ustedes saben es una corriente de pensamiento impulsada por Silo. No es una filosofía. Me gustaría leer exactamente cómo él se definía a sí mismo en su pensamiento, que era del siguiente modo. Él decía que su modo de ver las cosas era una perspectiva, una sensibilidad y un modo de vivir la relación entre los seres humanos. Así que desde ahí vamos a ver algunas características del ser humano, acerca del humano, y como es un tema bastante amplio y tiene muchas características, hoy vamos a tratar algunas nomás. Por eso el seminario tiene son 3 seminarios en total, un total de 3 seminarios. Así que vamos a comenzar graficando una cosa que es muy interesante para nosotros, creo que para el instituto también, porque después de todo estamos dando este seminario en el instituto que va a tratar políticas públicas. Digo porque también podríamos ver la imagen del ser humano aplicada en otros campos. Podría ser la medicina, podría ser la ciencia. O sea, en realidad es el pilar fundamental de cualquier interpretación del mundo, la imagen del ser humano. Entonces nosotros aquí en lo particular la vamos a ver en la perspectiva de cómo esa imagen general, casi imagen raíz, puede ser aplicada en políticas públicas. Vamos a dar un ejemplo, antes de tratar la visión del ser humano del humanismo universalista. Vamos a dar un ejemplo, no de esta visión, sino cómo temas fundamentales han sido y siguen siendo tratados desde visiones muy amplias y muy diferentes, llegando a posiciones totalmente distintas, incluso en muchos casos opuestas. Simplemente es como para graficar el sentido que tiene este seminario con un ejemplo de cómo las grandes ideas llegan a posturas concretas y luego muchas de ellas mueven el mundo. Entonces es muy breve esto porque vamos a tratar el tema de la pena de muerte y un tema para nosotros muy conocido porque se trató el año pasado, o sea que lo tenemos muy cercano, que es la ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué vamos a hacer? Yo he tratado de recoger distintas posiciones sobre estos 2 grandes temas, con el simple motivo no de decir cuál es nuestra posición, sino de mostrar cómo las grandes ideas terminan generando posiciones concretas y además comportamientos y además hasta leyes, que después nos afectan a todos. Después de eso vamos a tratar de ver algunas características del ser humano según esta corriente de pensamiento que les he comentado. Y ahí vendrá luego un intercambio y termina el seminario. Así que les voy a comentar algunas posiciones. Desde ya voy a tomar partido, algunas son monstruosas, sobre la pena de muerte y sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Pero las vamos a mencionar, porque hay que mencionarlas porque convivimos con esas posiciones, de las cuales luego se hacen leyes, de las cuales impulsan comportamientos, de las cuales vivimos con ellos. Así que no es que voy a resumir algunas que nos gusten, no, es una variedad. Algunas muy conocidas, ya les digo, porque es una ley que se trató el año pasado en el Congreso. Así que vamos a la pena de muerte. Por ejemplo, la Iglesia enseña hoy, a la luz del Evangelio, que la pena de muerte es inadmisible porque atenta contra la dignidad de la persona. Esto significa que la pena de muerte no debe realizarse bajo ninguna circunstancia, porque altera el catecismo católico, es decir, el compendio de la doctrina católica que vincula a todos los creyentes de la Iglesia Católica Romana. Se está enfatizando en este caso en lo que podríamos sintetizar como una ética del perdón.
Se está diciendo, perdonar antes que matar. También se piensa que aquellos que perjudican a la sociedad deberían enmendarse a través de actos que afirmen la vida y no la muerte. San Pablo, por ejemplo, afirmaba, ¿dónde está hoy muerte tu victoria? ¿Dónde está hoy muerte tu aguijón? Bueno, no me voy yo a poner aquí a desarrollar contradicciones históricas que tiene la Iglesia con estas posiciones, porque muchos de nuestros propios antepasados fueron quemados por la Iglesia. Pero bueno, no estamos metiéndonos nosotros en valorar la historia ni en valorar antiguas posiciones. Esta es la posición de la Iglesia actualmente. Bueno, hay otros grupos humanos que tienen argumentos mucho más simples, pero contundentes. Por ejemplo, dicen, la pena de muerte viola el derecho fundamental de una sociedad, que es el derecho a la vida. Cuando se aplica la pena de muerte es irreversible. Y desde el punto de vista práctico, y considerando que hoy está en plena discusión el tema de la justicia, los jueces y la corrupción, el campo de la justicia puede cometer errores que en este caso no se pueden deshacer ni corregir. Una persona inocente puede ser liberada de prisión por un delito que cometió, pero una ejecución nunca se podrá revertir. Claro que muchos tampoco, a veces se piensa que las leyes, no solamente esta es muy importante, pero ingenuamente, o de mala fe, se piensa que una ley se la van a aplicar a otros. Mucha gente toma posición no pensando que cuando una ley se pone en funcionamiento es para todos, no es solamente para los que uno piensa que hay que aplicarla. Eso es muy gracioso y es una ingenuidad. Cuando yo apoyo la pena de muerte, esa pena de muerte me la pueden aplicar a mí también. No es solamente mi argumento de que es para tales, que son unos asesinos. Bueno, eso es parte de una ingenuidad de las posiciones, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora otros valores que sustentan la validez de la pena de muerte. Por ejemplo, algunos dicen, la cárcel no es suficiente compensación para la víctima. Les digo que yo estoy leyendo testimonios, no estoy leyendo solamente ocurrencias, ¿no? La cárcel no es suficiente compensación para la víctima, ni para su familia. Así que lo más justo es una vida por otra. A quien a hierro mata, a hierro muere. Bueno, veamos de dónde viene esto, de dónde viene esta posición, de dónde viene. No es tan habitual, por otra parte. Bueno, en principio se encuentra sus raíces en diversas culturas, como por ejemplo en algunas filosofías orientales, con la idea del karma. No nos vamos a extender más. También está mencionado en el Evangelio, según San Mateo, capítulo y versículos, en el que Jesús pide a uno de los que estaban con él que guarde su espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Y finalmente, un origen muy antiguo, pero que ha sido parte de la formación de estas creencias, aunque parezca alejado, es la ley del talión, del código Hammurabi, y su famoso ojo por ojo, diente por diente. Veamos ahora algunos valores relacionados a favor de la pena de muerte, pero relacionados con la justicia. Lamentablemente acá vamos a tener que escuchar algunas monstruosidades, pero son parte de la cotidianeidad. Algunos dicen, si a un perro con la rabia se le sacrifica, lo mismo vale para un asesino, ya que no es útil a la sociedad. O bien, no es justo que un asesino tenga más derechos que la víctima. Si alguien asesinara a alguien de mi familia, yo querría al asesino muerto.
a mí me aliviaría parte de mi pena y de mi rabia. Después hay otros grupos u organizaciones que esgrimen otros valores, a veces relacionados con el Estado, a veces relacionados con la economía, a mi modo de entender bastante monstruosos, pero en muchos casos está en manos también de gente que hoy gobierna. Por ejemplo, miren esto. Esto es muy extraordinario. La pena de muerte ayudaría a aliviar las arcas del Estado. Vuelvo a repetir que yo no he inventado esto. Son testimonios. Lo que hice fue recoger testimonios. La pena de muerte ayudaría a aliviar las arcas del Estado, ya que cada preso que está en la cárcel cuesta mucho dinero. Sin considerar los gastos policiales y jurídicos, más el pago, observen, más el pago del seguro de desempleo al finalizar su pena. Está diciendo que si no lo matan, en algún momento va a salir de la prisión y le vamos a tener que pagar el seguro de desempleo. Muy bien. Y esta también, cierran con esta, que está dentro de la misma mentalidad. También aliviaría la superpoblación del planeta. Y sí, porque somos muchos. Somos muchos, hay pocos alimentos, así que mejor ir limpiando este asunto. Bueno. No nos vamos a extender más en esto, vamos a pasar ahora a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Estuve recogiendo yo estos testimonios. Cualquiera puede tener más fácil acceso que los anteriores porque están en las páginas del Congreso. Bueno, se encuentran muy bien. Desde ya les quiero comentar que a mi criterio fue una de las mejores discusiones y exposiciones que yo he visto o he leído, algunas muy profundas y muy, muy, muy interesantes. Obviamente nosotros no podemos volcar acá todas esas expresiones, porque imagínense que son exactamente 738 los disertantes. Llevó más o menos 3 o 4 meses. Las posiciones son, por supuesto, en 738 hay de todo, pero hay posiciones muy, muy interesantes con gente inteligente y sensible. Así que lo que vamos a hacer, no nos podemos detener en todas estas exposiciones, pero vamos a leer algunos fragmentos, pequeños fragmentos, pero que de algún modo no es cualquier fragmento, sino que expresan la posición ante este tema. Obviamente las posiciones a favor y las posiciones en contra. Entonces así se dice. Voy a pasar a leerlos también porque esto tiene que ser textual. Son testimonios. Vamos primero los argumentos, algunos argumentos a favor. La interrupción del embarazo es un derecho. Nadie puede obligar a nadie a abortar. El derecho es una herramienta que contribuye a la emancipación. Este es el resultado, un fragmento de una posición. Otra. La despenalización del aborto no es incompatible con las obligaciones de Argentina de proteger el derecho a la vida. Sin duda existen desacuerdos éticos y biológicos sobre el comienzo de la vida humana. Sin embargo, en términos jurídicos, la despenalización del aborto no es incompatible con el derecho de la vida. Otro, a favor. Se necesita un Estado secular. El feto no es persona, y esto no significa que no hay respeto con la vida. Otro. Desde la ciencia, el embrión se constituye con la fecundación. Por eso una ley de aborto, desde la ciencia, no tiene mucha cabida. En el proyecto se habla de interrupción voluntaria del embarazo, pero es una finalización del embarazo. Otro. Este es muy inteligente y muy bien trabajado porque en realidad no toma una posición, sino que invita a reflexionar.
Dice así: ¿por qué para algunos es aceptable concebir que después de la muerte legal de una persona se admite que sus células sigan vivas por un tiempo y entonces resulta difícil concebir por qué para esas mismas personas les resulta difícil concebir que un embrión humano esté formado por células vivas, pero todavía no es un ser humano? O sea, está haciendo una comparación con las células que se extraen muchas veces, o los órganos que se extraen luego de la muerte cerebral. Muy interesante. Otro punto de vista. Con este proyecto le estamos ganando una batalla al miedo y a la ignorancia. La no legalización es el punto más extremo, perverso y siniestro del patriarcado, porque involucra nuestra muerte y la complicidad con los resortes de la clandestinidad. En muchos fragmentos queda claro el género del que los está expresando, de la persona que lo está expresando. Luego, los profesionales de la salud tienen una formación académica que los convierte en jueces morales y religiosos de las mujeres. O sea, digo así: los profesionales de la salud tienen una formación académica que los convierte en jueces morales y religiosos de las mujeres. Los derechos de las mujeres gestantes no pueden quedar a la merced de la libertad de cátedra. Vamos ahora con algunos argumentos en contra de la interrupción. Desde mi condición de médico, el embrión humano es un ser único, irrepetible e inviolable. El feto también experimenta dolor y sensaciones como la madre. Por eso el síndrome post-aborto es una patología. Otro, en contra. El aborto es un pecado que clama al cielo y deja a quien los voten excomulgados de la Iglesia Católica. La sangre de muchos inocentes quedará en sus conciencias y la educación es el verdadero camino a transitar. Otro. La sociedad genera una suerte de gran hipocresía, donde aparece una clase burguesa que propone el aborto supuestamente en beneficio de los más pobres. 2 puntos. No es la primera vez que se esgrimen propuestas utilizando a los pobres, es decir, el criterio de los fuertes que deciden sobre los que menos tienen, es parte de la lógica dominante. No es inocente que este año se instale el aborto desde la política para acercarse a aquel que promueve en todo el mundo el aborto, que es el Fondo Monetario Internacional. Muy interesante. No sabíamos esto del Fondo Monetario Internacional. Bueno, pasamos ahora también a un testimonio que a mí me parece que es como de los más centrales también. Se apagó el audio, Luis. Ahí estamos. No sé dónde quedé, pero digamos, vamos a hacer la última posición que les comentaba. En realidad es una invitación a reflexionar más que una posición, lo cual es muy buena también. Dice así: para debatir acerca de la permisión o prohibición del aborto, es importante especificar de qué hablamos cuando hablamos de vida. ¿Hacemos referencia a todo tipo de vida? ¿Hablamos de la vida humana? ¿O acaso estamos apelando al concepto de persona? No se puede pasar por alto que las implicancias de elegir una u otra definición es indispensable para zanjar este debate y lleva a conclusiones muchas veces opuestas. Muy bueno. Esto es lo que de algún modo estábamos diciendo antes de hablar de estas posiciones, en el sentido que se necesita una imagen general más amplia para poder tomar una posición que sea a su vez coherente. Muy bien. Pasamos ahora entonces al tema central, que es el tema, en este caso, algunas de las características definidas por Sylow
del ser humano. Como les decía al comienzo, vamos a hablar, a expresar algunas de las características, por eso son 3 los seminarios. Así que en esta oportunidad, en este primer seminario, vamos a hablar de lo siguiente. En el ser humano, la existencia, según nuestro punto de vista, o según el punto de vista del humanismo universalista, en el ser humano la existencia precede a todo tipo de esencia. La existencia precede a todo tipo de esencia. Lo natural en el hombre es que no tiene naturaleza. Lo permanente en el ser humano es el cambio y la transformación. Este es el tema. Ahora vamos a tratar de desarrollarlo y de dar algunos ejemplos. Esta visión sostiene la necesidad de arrancar desde la particularidad humana, para luego proyectarse como fenómeno histórico y social. Es decir, que desde esta visión se parte desde el momento en que se nace. No hay existencia anterior, no hay dogma, no hay leyes, ni hay sentido, ni razón, antes del nacimiento. Estamos hablando del nacimiento, o sea, estamos hablando del momento en que uno toma contacto con el medio. Muy bien. Entonces, para el humanismo, la existencia humana comienza cuando se nace y en su relación con el mundo. En él inicia, se desarrolla y concluye. Por tanto, si se afirma esto, no se podrá suponer una dirección, una razón o un sentido anterior al momento del nacimiento. Muy bien. Ya vamos a seguir, estoy acá ordenando mis hojas. Bien. El tema central es, que es uno de los ejes de esta visión, es que antes del nacimiento no existe nada. O sea, que nuestra vida comienza como ser humano, porque vida podría ser un concepto muchísimo más amplio, en el momento de nacer. Y que es ahí, desde el registro que se tiene, por supuesto en el desarrollo mismo del ser humano, desde ese registro base es el que a nosotros hace comprender y construir la misma vida, la misma existencia, la misma razón. Ustedes saben que para muchos, de acuerdo a ciertos dogmas o a ciertas creencias, primero se especula con que tenemos una naturaleza ya antes de nacer, que muchos lo llaman naturaleza humana. Esa idea de naturaleza es la que ha llevado a muchísimas monstruosidades, porque es asimilarlo a algo que es exactamente quieto, inmóvil. Porque la naturaleza, si bien se va desarrollando muy lentamente. En cambio, el ser humano, desde esta visión, toma a la naturaleza y la humaniza. Y además, con esa intención que tiene en todo ese proceso, en que se va desarrollando su existencia, la transforma. No solamente transforma la naturaleza, se transforma a sí mismo. Por ejemplo, hoy está transformando su propio cuerpo. Hoy está generando prótesis para superar incluso las limitaciones naturales de su propio cuerpo.
Entonces, cada persona que nace, a su vez, si bien nace, y como dijimos, comienza su existencia en ese momento, cada persona que nace, nace en un contexto social. No es la primera persona que nace. Ustedes han observado, por ejemplo, especialmente en épocas como esta, donde la aceleración tecnológica es tan importante y tan acelerada y tan imprevisible a su vez. Hoy nosotros agarramos a un niño, pequeño, pequeño, agarra una tablet, y él ya sabe, inmediatamente, especialmente comparado con nuestras generaciones, que no somos la generación digital, a los pocos años de vida sabe manipular un objeto digital, de los muchos que hay. Pero ¿cómo es posible eso cuando a nosotros todavía nos cuesta, a muchos de nosotros, nos cuesta manejar una computadora después de tantos años? ¿Cómo es que se produce esto? No es que cada uno viene con los bits o que viene con un manual aprendido. Ese es el mismo medio social, es el mismo medio social. El mismo medio social que nos está educando, del cual estamos aprendiendo. Y ese medio social, fíjense, es histórico. Y es histórico porque se produce por acumulación. Entonces, cada vez que nacemos, claro que nos vamos desarrollando, pero vamos desarrollándonos en relación a un medio, y ese medio es esa acumulación histórica. Y de ese medio nosotros nos nutrimos. Y cada generación nace en un medio particular y con una acumulación histórica particular. Y sobre esa acumulación histórica particular nos nutrimos y convivimos. Muy bien. La idea de naturaleza vamos a ejemplificarla porque lleva a monstruosidades, como por ejemplo el tema de las razas. Ni hablar del tema de los géneros, femenino o masculino. O sea, todo aquello que intente fijarse y quitar de ello su movimiento, se lo entiende como naturalizar. Las diferencias entre las personas es un modo de naturalizar, porque nosotros fijamos las condiciones. Voy a decir una cosa medio grosera, pero bueno, sé yo, es muy de nuestro país y yo creo que la hemos sentido en mucha gente. Y cuando nosotros decimos, o no, nosotros no lo decimos, lo dicen otros, miren, estos son unos negros, no quiero decir cómo sigue, pero que viven de nuestros impuestos y son unos vagos que dependen del Estado. No tengo la menor duda que esa es una visión de naturalizar. Porque miren, no estamos juzgando si eso existe o no existe, o si existen algunos y no existe, el fenómeno humano es muy complejo. No, lo que estamos diciendo es que cada uno de estos universales que nosotros podríamos expresar están mostrando un universal que trata de naturalizar al otro. Cada vez que decimos todos, estamos lejos del fenómeno humano, porque si el fenómeno humano exactamente lo que es diversidad, es multiplicidad, es diferencia. No hay dos personas iguales. No existen dos personas iguales, no existen, por la misma definición que estamos haciendo de ser humano. Es una diversidad extraordinaria, lo cual no quiere decir que no podamos ponernos de acuerdo, ¿no? Eso es otra cuestión. Más, no existen dos intenciones iguales en la misma persona. Eso es muy extraordinario. Pero eso se debe a que somos movimiento, a que somos continuo movimiento, a que somos continua transformación, aun cuando estamos durmiendo. Que parece que todo estuviera quieto, nuestros contenidos están moviéndose y tratándose de integrar. Estamos tratando de ser mejor cada vez que soñamos. Digo porque a veces el sueño está, de algún modo,
se lo comprende como una pasividad. No, lo que seríamos sin sueños. Y no hablo de los sueños que también en modo alegórico, indudable, que también cuentan. Sino, no, hablo de cuando uno duerme. Por lo tanto, una de las características más importantes es la transformación y es la modificación permanente. Esa es otra definición de ser humano para nosotros. Y todo lo que sea quietud, todo lo que sean universales, y tenemos problemas con eso, porque choca con esta definición y con estas características. Cuando hablamos y hacemos espacio, hacemos divisiones donde están los poderosos y los no poderosos, tenemos problemas. Tenemos problemas. ¿Desde dónde lo estamos haciendo? Tenemos problemas. Eso no quiere decir que no reconozcamos que hay responsables. Eso es otra cosa. Pero desde la visión que estamos desarrollando, prima el futuro, prima el proyecto de cada persona, prima lo que quiere ser, lo que intenciona ser, el sentido que está buscando. Y en ese sentido, nadie puede saber lo que va a terminar pasando, porque la realidad es que todos los días la construimos, todos los días construimos sentidos, todos los días estamos en transformación. A veces esta movilidad y esto produce una cierta inestabilidad, es verdad, pero en nuestra vida es así. Es desequilibrio permanente buscando equilibrio y es continua transformación. Así que este es uno de los puntos más centrales de esta imagen de ser humano. En los próximos seminarios vamos a seguir con otras características porque desde esta imagen de ser humano se va a comprender también por qué es tan importante el trabajo de humanizar, de dónde se desprende el trabajo de humanizar. Y se llega después a puntos muy interesantes de comportamiento en la relación con los demás. ¿Por qué es importante tratar a los demás como uno quiere ser tratado? Bueno, son varios temas que vamos a tratar en los próximos 2 seminarios y que son coherentes con esta visión. Aquí lo único que hemos desarrollado es lo siguiente: no somos naturaleza, no venimos de una esencia, aunque luego la podamos descubrir, pero eso lo vamos a descubrir en la relación con nosotros mismos, en nuestra propia existencia. Y el otro punto que hemos desarrollado es que estamos en continua relación con el medio. Y ese medio es una acumulación histórica y social, y nos nutrimos de ese medio, y entonces somos la continuidad de los anteriores, somos un escalón de esa gran escalera humana. Y eso tiene que ver con la acumulación que se viene produciendo por todos los que estuvieron antes que nosotros, y cuando nosotros nacemos, tenemos esa influencia y nacemos en ese momento, en ese momento histórico. Así que ahora Sandra nos va a ilustrar con una lectura de un texto muy breve, pero que de algún modo ejemplifica esto que estamos hablando, sobre todo la parte de que somos futuro, somos un proyecto, y que es un breve texto de una charla de Silo hace muchos años, creo que fue en el 97. Así que le paso la palabra a Sandra y después seguimos con otros temas. La especie humana es una especie reciente, no tiene mucho tiempo. Además, su evolución no es en línea recta. Avanza en su desarrollo experimentando caminos y según aciertos y errores. A pesar de todo lo que históricamente ha sucedido, el Homo sapiens no ha desaparecido de la faz del planeta. Está en pie, y seamos sinceros, desde sus comienzos, en algo ha mejorado. El ser humano no está terminado, sino en pie, transformándose y transformando su naturaleza. Imagínate el futuro, los experimentos que puede hacer. En los últimos siglos, la visión positivista
ha reducido al ser humano a un organismo, a un animal racional, algo que nace, crece, se capacita, trabaja, se reproduce, se enferma y muere. Tú vas a tu oficina y te sientas junto a un compañero de trabajo. ¿Qué sientes del otro? Sientes que él nació, que creció, que se capacitó, que está trabajando contigo, tiene hijos, se reprodujo, está enfermo o se puede enfermar y puede morir o necesariamente va a morir. Eso que sientes es la visión que tiene el sistema del ser humano. Es un organismo que nace, crece, se capacita, se reproduce, trabaja, se enferma y muere. El real ser humano, ese que va hacia el infinito, ese que descubre y manipula el átomo, ese que transforma el universo en bits, ese que decodifica y puede manipular a su antojo el código genético, y con eso transformará aún más su naturaleza, ese que cuando se le dice que la técnica genera desempleo, está dispuesto a reestructurar la organización social para liberar al hombre del trabajo y permitir que la tecnología siga su desarrollo, ese que se revela de solo ser considerado un animal racional que nace, crece, se reproduce, se capacita, trabaja, se enferma y muere. Ese que mira su cuerpo y lo considera una antigüedad primitiva para el desarrollo de su conciencia. Ese que se revela ante la muerte. Ese ser humano que aún no define la filosofía, ni la psicología, ni las ciencias sociales. Ese ser humano, el real ser humano, ese ya está apareciendo. ¿Ese ser humano va a cometer errores? Por supuesto que va a cometer errores, pero no podría ser de otro modo. Pero ese proceso no va a parar de ninguna manera. Así las fuerzas antihumanistas intenten frenar estos procesos. Esos procesos se van a abrir pasos. La conciencia humana se va a librar de muchas de las ataduras que hoy la limitan. El trabajo, las limitaciones del cuerpo. Imagínate el mundo en el futuro. Una supercivilización humana. Un mundo donde todos los seres humanos estén de acuerdo en las premisas básicas. Y cada uno sea una diversidad. No estamos hablando de la diversidad de cultura. Estamos hablando de la diversidad de personas. Es decir, cada persona es un mundo. Lo normal es la evolución, es la multiplicidad, la diversidad. Si bien la evolución de la conciencia tiene una dirección, puede haber miles de caminos en esa dirección. El audio, Lía. Gracias, Sandra. Gracias, Luis. Gracias. Seguramente a lo largo de toda esta exposición habrá surgido en cada una y cada uno de ustedes reflexiones relacionadas con la propia experiencia y con las propias vivencias. Así que en este espacio de intercambio, las y los invitamos a compartir esas reflexiones. Y el espacio también está abierto para preguntas. Así que si les parece, comenzamos. La mecánica que utilizaremos es si por favor por el chat pueden pedir la palabra y así comenzamos la participación de todos los presentes. Yo quería hacer una pregunta que no sé si se corresponde con la temática, digamos, con los puntos que venimos tratando, o por ahí va a estar vinculada a los puntos siguientes, que tiene que ver con, digamos, cuando uno está en el mundo, o sea, nosotros hemos hablado, vos Luis, has planteado de que no hay una razón, un sentido previo a la existencia, o a lo sumo eso es como factible ir descubriéndolo en la medida en que uno va transitando.
has hablado de que nacemos en un mundo histórico y social que de algún modo tiene condensada o acumulada una historia que han desarrollado otros antes que nosotros. Entonces, uno en cualquier momento de su vida sale a la calle, digamos, y se encuentra con un mundo hecho, se encuentra con un montón de cosas que ya están armadas, que fueron armadas por esos otros, digamos, que han acumulado su trabajo. Ligándolo al tema de la pena de muerte, ligándolo al tema de la como naturalización, yo veo, o la pregunta es, ¿cómo es, o si se trata de un esfuerzo que cada uno tiene que hacer en el sentido de humanizar al otro? Porque el otro, digamos, perceptualmente se me aparece como un objeto. Es un objeto más de los objetos, digamos, con los cuales yo me vinculo en el mundo, pero es un objeto particular que es un otro ser humano. Entonces, ¿de qué modo, digamos, cómo es? ¿Hay una mecánica, hay una intención? ¿Es simplemente, digamos, cómo es el tema de la acción que uno podría intencionar en cuanto a la humanización del otro? Pero vuelvo al punto que no sé si tiene que ver con los temas que vimos ahora, lo podremos ver en algún otro seminario. Gabriel, para no dejar el tema, sí tiene que ver con los próximos temas, y lo que pasa es que como es una estructura de temas, algo tiene que ver con lo que dijimos. Así que voy a hacer un pequeño resumen para no dejar la cosa en el aire, porque en realidad es una estructura de temas. Nosotros los vamos a tratar sueltos, pero no se pueden tratar sueltos. O sea, al final vamos a hacer un resumen. En síntesis, uno de los puntos centrales de la acción, porque estás hablando de la acción, uno de los puntos centrales de la acción que tiene esta visión del ser humano es que uno debe modificarse a sí mismo mientras modifica lo que está afuera. Es dicho en palabras un poco más poéticas, uno debe humanizarse para humanizar. Y humanizando, se humaniza también. Esto, que parece un eslogan, esto tiene sus principios, sus reglas de juego, tiene una moral también. Pero para no irme de tema, ¿cómo hacemos? Es que tenemos que descubrirnos. Porque yo también me miro como objeto a mí mismo, no me miro solamente como objeto a los demás, o sea, los deshumanizo. Yo también soy un objeto. Bueno, ¿y cómo salgo de eso? Bueno, hay todo un trabajo de reflexión y de trabajo con uno mismo. O sea, no puedo salir por pensamientos. Yo no voy a salir de eso por un seminario, de eso te lo aseguro. Es decir, que la existencia es hacer cosas, y en ese hacer de las cosas, me humanizo cuando cambio mi comportamiento, pero también para cambiar mi comportamiento debo humanizarme a mí mismo. Entonces tengo que hacer cosas conmigo, donde lo único que cuenta es lo que hago conmigo. No me voy a extender en esas cosas que hago conmigo, pero vos sabés bien que para nosotros son muy importantes, porque si yo no me transformo a mí, no puedo transformar tampoco lo de afuera, y todos nosotros estamos en un punto de desarrollo, en un punto de la historia. O sea que hoy tenemos una acumulación. Nosotros podemos hacer este seminario gracias a todos los que están atrás nuestro. Y Gabriel, vos podés hacer esa pregunta gracias a los padres de tus padres. Bueno, miremos para adelante. Yo creo que se van a reír muchísimo de nosotros los que vienen. Pero ya desde que nacen estoy diciendo, desde que nacen. Primera cosa que se van a reír es si estos tipos dormían, por ejemplo. Estos tipos comían, por ejemplo. Más, va a ser incomprensible cuando digan, pero eso no es nada, se mataban. Bueno, sí, y un niñito le va a preguntar, pero ¿cómo, papá, que se mataban? Te digo que se mataban, pero ¿cómo se mataban? Bueno, no nos vamos a meter en ese tema. Lo que quiero decir que en base a la acumulación que se va produciendo, y la acumulación de lo interesante que se va produciendo, uno nace, se alimenta de eso, pero a su vez, en cada momento, necesita también transformarse, adaptarse al momento y transformarse. ¿Sabes por qué? Porque tiene un futuro y un porvenir, y ese porvenir lo pone en la transformación. Que siempre habrá gente conservadora, que siempre habrá gente que no sabe nada.
estamos diciendo desde este punto de vista. Otros defienden esos puntos de vista y está todo muy bien. Pero siguiendo con esto, que va a haber gente que se siente naturaleza, y la naturaleza está exactamente ligada a la conservación, y no se va a enterar jamás de lo que pasó en su vida, y sí, porque es parte también del engranaje del desarrollo. Es parte también de la historia humana esto. No me quiero extender más porque además debe haber otras preguntas o otras reflexiones, ¿va? No sé si te lo puede responder, Gabriel. Muchas gracias, Luis. Hola Luis, hola a todos. Más que una pregunta es como una inquietud, porque descartamos que la gran mayoría de la población, la gran mayoría, es muy buena gente. Y el tema de la inquietud surge porque justamente el sistema de creencias que tenemos en la conciencia, psicológicamente, los más periféricos, incluso los más profundos, son los que han llevado a toda la gente y a uno mismo a naturalizar. Y por otro lado, todos los medios de comunicación ayudan a esa manipulación que por ahí nosotros vivimos psicológicamente por la acción de las creencias en uno mismo. Los medios, por otro lado, potencian esa manipulación. Entonces, un poco, si bien nosotros estamos continuamente poniendo en crítica todo el sistema de creencias que tenemos, porque es lo que nos lleva a un comportamiento mecánico y buscamos una dirección libre de toda creencia impuesta a la conciencia, la inquietud en realidad surge cómo hacer frente a esta situación, porque es algo que me lo pregunto, ¿no? ¿Cómo hacer frente a esta situación en donde tenemos esa manipulación en la conciencia por esas creencias y por otro lado en los medios? Digo que yo creo que ese me parece que es el gran trabajo, que estoy pensando en eso porque me parece que es lo más importante o cómo llevarlo adelante en realidad, ¿no? Por eso es una inquietud y algo que me pregunte, me quiero responder, porque ahí es donde está claramente como las dos direcciones, ¿no? La intencional evolutiva, que nos libere de todo ese antihumanismo, y la otra que es involutiva, que es a la que nos lleva todas las creencias que tenemos en la conciencia, más todo el sistema en sí mismo con todos sus mecanismos. Pero bueno, claro, no se formula casi como pregunta, por ahí no hay una pregunta, ¿no? Más bien es una inquietud. Sí, no quisiera tomar por ahí mucho tiempo, ¿no? Pero para nosotros, digamos, la visión esta que estamos desarrollando hoy es central, porque a los efectos del diseño de política pública, porque, digamos, tenemos experiencia de haber trabajado en distintos lugares de gestión, y a veces en las políticas hay aspectos en los que aparentemente hay coincidencias con otros sectores, pero a la hora de ir como a la raíz del tema en cuanto a la visión de lo humano, surgen diferencias de visión, y esas diferencias de perspectiva en la práctica terminan como en implementación, o mejor dicho, en la implementación práctica termina habiendo diferencias. Para nosotros el tema, por ejemplo, de la no violencia, que lo hemos desarrollado como las políticas públicas no violentas, un ejemplo, tiene que ver con no solo una política pública que apunte a desarticular una situación de violencia determinada, como puede ser un sector social que no tiene digamos, acceso a la alimentación, que no tiene acceso al trabajo,
hay una política pública que se dicta que da respuesta puntualmente a eso, con lo cual descomprime la violencia propia de esa injusticia, y de la injusticia de no tener igualdad de condiciones en el acceso a derechos con relación al resto de la sociedad. Para nosotros se completa la imagen de una política pública no violenta cuando además no solo se responde a esa situación puntual, sino que se contempla en la política ir a los factores generadores de esa violencia. Es decir, yo desarticulo esta violencia con esta respuesta puntual, pero a su vez, digamos, hay un factor de poder que en realidad es como una usina productora de violencia social permanentemente. Entonces, para nosotros el concepto de una política pública no violenta contempla ambos aspectos. El aspecto de desarticular, desactivar la situación de violencia concreta que está produciendo en un sector social, por dar un ejemplo, pero a la vez ir a la raíz, que tiene que ver con los factores que generan, multiplican, producen y reproducen violencia permanentemente. Ese es un poco, digamos, es un aspecto. Digo que no quiero robar mucho tiempo porque en esto hay mucho para trabajar, y vamos a estar trabajando en seminarios específicos donde abramos y desarrollemos y compartamos esta visión de la política pública desde la perspectiva del nuevo humanismo. Mis preguntas son, ¿qué sería humanizarnos? ¿Y cómo reconocer lo humano en otro, como en un criminal? O sí, criminales. ¿Cómo podrías reconocer lo humano? ¿Cómo podrías saber si un criminal tiene pensamientos así? Muchas gracias. Bueno, voy a tratar de hacerlo sintéticamente y desde mi punto de vista. Creo que el ser humano va desde el agua hacia las estrellas. O viene desde el agua y va hacia las estrellas. Y en ese camino lo que ha mostrado es que se va humanizando. Va dejando atrás ciertas características que lo alejan de lo humano y se va acercando cada vez a lo humano. O sea que lo humano, primera condición, no está hecho ni está terminado. Yo les diría más, está recién comenzando. Entonces, si eso es un proceso, la humanización del mundo y de uno, que es más o menos lo mismo, porque los otros también nos humanizan, en ese proceso vamos dejando una historia atrás. Nos vamos dejando una historia de naturaleza atrás. Y nos vamos transformando. Entonces, si uno quiere sacar una fotografía hoy, yo no sabría decir la distancia que tenemos hacia las estrellas, por decirlo de un modo un poco más poético, pero todavía falta. Y vamos a descubrir en nosotros mismos un montón, una cantidad importante de elementos que no tienen que ver con lo humano, pero que están trabajando. Así encontramos lo criminal. Pero lo criminal también lo encontramos en todos los que estamos acá, aunque no hayamos matado a nadie. Entonces, por supuesto que hay gente que llega hasta el comportamiento. Entonces, ese proceso de humanización, que no tenemos claramente hasta dónde nos lleva, pero va a ir cambiando nuestras necesidades, nuestros comportamientos. ¿Cómo descubrimos lo humano en nosotros y cómo descubrimos lo humano en los demás? Justamente es lo que estamos tratando de eso tratan el seminario, o los seminarios. Al hablar nosotros de las características de lo humano, lo que tratamos de hacer es encontrar eso en nosotros mismos. Desde ya que si lo encontramos en nosotros mismos, lo vamos a ver en los demás. Entonces, hasta aquí, por ejemplo, sería extraordinario si todos los que estamos acá presentes todavía vemos en la imagen que tenemos de nosotros mismos, olvidémonos de los demás,
En la imagen que tenemos de nosotros mismos vemos naturaleza. Ejemplo, vemos cosas que creemos que jamás las vamos a poder cambiar. Nosotros necesitamos humanizar esa parte nuestra. Necesitamos comprender, reflexionar. Hay instrumentos para hacerlo. No es solo un seminario, es un acercamiento al tema. Si nosotros creemos que hay cosas que no podemos cambiar o que no vamos a poder cambiar nunca, ese es un punto de vista natural. Eso es parte de lo que nosotros pensamos que no es del ser humano. Claro que lo es, pero quiero decir, de esa imagen que anhelamos, de esa imagen que buscamos, y de esa transformación que nos interesa, ahí tenemos un punto para transformar, porque cuando nos vemos de ese modo, nos estamos naturalizando. Vamos a otro punto. Cuando decimos, ¿pero qué va a haber evolución? Si estas cosas siempre pasaron. Pero si acá no ha habido... Pero si yo me acuerdo que mi viejo hacía lo mismo, y mi abuelo también hacía lo mismo, así que ¿de qué me están hablando que las cosas han cambiado? Acá no ha cambiado nada. Bueno, eso es una mirada bastante común en muchas personas. Desde ya es una imagen, desde nuestro ángulo, totalmente deshumanizante. Porque si hay algo que nosotros queremos reconocer o queremos ver y que nos parece y que creemos, es que exactamente a cada instante las cosas cambian. Así que pensar que acá no ha habido cambios en la historia y que somos siempre los mismos y que desde ya, que si estudiamos más en profundidad, nos vamos a encontrar que sí es cierto que hay cosas que no han cambiado y que son las mismas. Pero no podemos pensar de que las cosas son todas las mismas. Eso es negar la historia, eso es negar la transformación de la misma historia. Ahí tenemos otro punto de vista, exactamente que son los dos que hoy hemos tratado. Uno es naturalizarse y decir, por ejemplo, no, yo esto, ni hablar de los demás, ¿no? De pensamientos y comportamientos y creencias respecto a los demás, que son iguales. Usted no me va a cambiar jamás, a usted lo veo ya, y entonces ese quedó como una planta para nosotros. Y nosotros ni hablar cuando hablamos de las cosas con nosotros mismos, ni hablar. No, esto lo tengo complicadísima. Yo soy bueno para otra cosa, mire. Bueno, eso está bueno que sos bueno para otra cosa. ¿Y qué es para lo que estás malo para otra cosa? Porque esa está fuera, está fuera del horizonte este que estamos conversando. Y la otra cosa que es muy particular y muy interesante son los pensamientos que tienen que ver con que acá siempre ha pasado lo mismo, estamos en las mismas circunstancias, acá no ha cambiado nada, y yo me acuerdo de mi abuelo, de mi bisabuela y del mundo como era, y van a ver que está... Para ser ciertos, es probable que haya cosas que no cambiaron. Y sí, cómo no. Pero decir que las cosas no han cambiado, a su vez decir, ¿cómo vamos a poder decir que las cosas no han mejorado, aunque sea un poquito? Todo el paquete. Bueno, hay gente que piensa que no hemos mejorado nada, que vivimos en las cavernas. No sé si lo he respondido. Sí, tengo otras preguntas. ¿Las puedo hacer? Ela, por favor. Mi pregunta es sobre la interrupción del embarazo. ¿Sería más humano abortar a un feto o tenerlo, pero no con los suficientes recursos para cuidarlo? Por ejemplo, hablando de adolescentes que se embarazan jóvenes, ¿qué sería más humano? ¿Podría ser abortarlo, tenerlo con ellos o ponerlo en adopción sabiendo si algún día lo van a adoptar o se va a quedar ahí hasta los 18 años? ¿Qué harían en una situación así? Mariel, el tema, nosotros tenemos una posición desarrollada, estudiada y amplísima sobre este tema, que de todos modos no es la intención ahora dar todas las posiciones, son amplísimas las posiciones que se han hecho, hay comisiones que han trabajado sobre esto y todo eso. Sintéticamente, pero esto hay que verlo desde muchos enfoques, porque es muy manipulada, las posiciones se manipulan, entonces te acusan inmediatamente que uno lo que quiere es matar a las personas y que uno es un asesino. Entonces, para que eso no pase, uno tiene que desarrollar ampliamente la posición, porque enseguida el otro te encasilla en una posición.
Entonces, yo lo voy a decir simplemente porque además esto llevaría más desarrollo, pero si para nosotros la existencia, el ser humano, nace en el momento del nacimiento y en el momento en que tiene contacto con el medio, todo lo que está para atrás no significa asesinato, ni significa muerte, ni significa perder vidas. Para nosotros los asesinatos comienzan en el comienzo del nacimiento y en el contacto con el medio. Esto necesita mucho más desarrollo que estas palabras, porque hay miles de preguntas y que todas las podemos responder. Pero no te enojes, Mariel. Yo creo que por ahí hay que pensar alguna vez algún seminario o algo donde demos todas las posiciones sobre este punto de vista tan amplio, cómo se muestra en todas las... son muchas las posiciones en las cuales podemos... y muchas que yo creo que no las tenemos claras tampoco, ¿no? Eso desde ya te lo digo, que admiten discusión. Así que digo esta cosa simple y te pido disculpas porque esto necesita una ampliación y creo que nos vamos a ir del tema del seminario. Claro, me empezó a generar con temas tan controversiales, ¿sí? Son dos temas sociales con los cuales se comienza el seminario y me da la impresión de que son temas que disparan, ¿sí? Muchos pensamientos. Entonces, en un momento, lo que sí me generó la pregunta de ¿cuán afectados podemos llegar a estar con respecto a las creencias que vamos teniendo? ¿No? ¿Cuánto nos puede limitar, ¿sí?, en el pensamiento hasta que vamos descubriendo con los años, ¿sí?, otra forma de pensar, otra forma de aceptar, ¿no? Yo me parece que esa era la pregunta, ¿no? ¿Cuánto afecta al hombre ese bagaje que vamos teniendo, ese bagaje cultural que vamos adquiriendo, ¿sí?, en donde nos fuimos formando? Esa era la pregunta esencial. ¿Cuánto afecta al hombre ese bagaje, esa creencia que tiene muy arraigada en lo personal? Bueno, interesantísima la pregunta. Es esencial, tu pregunta es esencial. ¿Por qué? Voy a dar después un ejemplo, aunque sea breve. Desde ya, que en la base de las creencias está todo el arrastre cultural, y te diría que somos lo que creemos que somos. Y eso barre con todo lo demás. Miren lo que pasó, es muy interesante para analizarlo, voy a decir brevemente, porque si no también se va a hacer muy largo. Miren lo que pasó con la discusión de la interrupción del embarazo. Miren lo que pasó. Resulta que uno piensa que la gente que está en los partidos y que está en distintas organizaciones y todo eso, de algún modo es bastante coherente, y entonces ante todos los temas se contesta desde un cierto ángulo y se contesta más o menos igual, más o menos igual. No. Cuando se toman temas de interés central, lo que pueden son las creencias y adiós a la ideología. Adiós a la ideología. Primera cuestión, las creencias están por encima de las ideologías, ¿se crea esto o no se crea? Entonces miren lo que pasó, se terminó la grieta o se armaron otras grietas cuando se discutió esto en el Congreso. Entonces teníamos gente que era totalmente común y era de los dos lados de la grieta. Y los que estaban de un lado del otro lado de la grieta encontraron tipos con los cuales no tenían ninguna afinidad. Díganme por qué se produjo esta cosa tan interesante. Digo como reflexión. A mí me gustaría que todos estuviéramos de acuerdo, pero como reflexión, ¿cómo es que se produjo esto? Es exactamente por lo que estás preguntando. Pero lo que nos está mostrando es la fortaleza de esas creencias. Eso es extraordinario. Están por encima de los conservadores, de los neoliberales, Bueno, no necesito desarrollar más. Es central tu pregunta y somos historia también por las creencias. Y somos historia también por el cambio de las creencias. Y cuando se habla de cultura es eso también. Muchas gracias. Gracias a vos, Gisela, y a vos, Luis, por supuesto, una vez más. Tenemos anotado al amigo José Rafael Quesada, que quería hacer una pregunta o un comentario. Hola. Mira, Luis, y bueno, yo creo que todos los amigos y amigas del instituto,
Humanizar. Para nosotros, bueno, yo soy vicealcalde de una municipalidad pequeñita en Costa Rica, y uno está permanentemente tratando o formulando política pública. Y uno está haciendo, y a veces cae en la creencia de que está armando una política pública superhumanista y que incluye al ser humano, y es una cosa así casi perfecta. Y incluso uno, bueno, se cree el todopoderoso cuando lo hace, pero más bien la pregunta y la duda es por qué uno ya viene la hora ya de ejecutar y te vas dando cuenta que los funcionarios municipales no cacharon la cosa, no la pescaron en el aire. Entonces estás hablando tienen diferentes formas de percibir al ser humano, y hasta en la redacción que se hacen de las cosas, eso pasa, ¿verdad? Pasa directo, traspasa la política pública, y entonces cuando viene la hora de la ejecución hay los olvidos, ¿verdad? Ya no son tan seres humanos, y hay que sacar algunos, hay que tomar decisiones sobre quién queda fuera de la política, a quién beneficia y a quién no. Entonces, para mí es una tarea, digamos, pendiente, es cómo trasladar la concepción del ser humano, del nuevo humanismo, en la política, que permita que a través de los años, a través de la aplicación, eso se logre mantener en la esencia y se pueda avanzar o evolucionar un poco más, un poco eso. Yo sé que debe ser la pregunta del instituto y todo, pero es que es como complejo estar reflexionando permanentemente con los amigos o los funcionarios. Por ahí. Está buenísima la pregunta, pero tenemos aquí entre nosotros alguien que tiene muchísima más experiencia, porque ha tenido funciones en gobiernos y así que yo eso se lo dejo a Lía. Teniéndola acá, Lía, es una pena que yo tenga que contestar esto, que la verdad nunca pasé de votar. Así que lo dejo esto a Lía, porque Lía tiene mucha más experiencia, porque además es como tú, ha sido como tú, entonces ha estado con funciones públicas y ha estado justamente con este tema, y a su vez creo que el instituto surge también de toda esa experiencia. Así que le paso... Voto por Lía, palabra. Eso, yo también la votaba. Bueno, volvemos a lo mismo, porque son temas que, digamos, para responderlos bien en realidad nos llevaría un seminario o varios, ¿no? Ese ha sido, ha sido como el gran desafío, y sigue siendo. Bueno, vos estás hoy en funciones, y sigue siendo el gran desafío que se comprenda esta perspectiva del nuevo humanismo, porque a veces, digamos, el resto de las agrupaciones políticas dice coincidir, efectivamente, el ser humano es el valor central, o sea, yo coincido, nosotros somos humanistas también, y entonces dan por hecho que hablamos de lo mismo. Y en realidad, como vos decís, al no conocerse la mirada, esto es una mirada muy particular, no habitual, y que no se encuentra en otras corrientes de pensamiento. Entonces, al no tener la posibilidad nosotros de hacer seminarios, digamos, con otras corrientes políticas que nos permita esclarecer, no solamente decir una frase en la que muchos podemos coincidir. Acá por ejemplo, hay una dirigente política violenta de lo último que dice que ella es humanista, y además está formando un movimiento humanista. Y cómo decirte, como no está extendido el concepto verdadero, profundo, la raíz del humanismo, del nuevo humanismo, que es la corriente que nosotros llevamos adelante y a la que adherimos, a veces es como por fuera, digamos, en algunos aspectos que se coincide, pero a la hora de llevar adelante las políticas, a la hora de acordar y a la hora de la implementación, ahí surgen las diferencias. Es un temazo, y ojalá se sumen muchos a trabajar sobre eso, porque no está cerrado el tema, ni para nosotros, en términos de diseño. No es que la tenemos clara y mirás esto, pero lo que sí tenemos claro, que esta es una perspectiva que no se tiene en otras corrientes, y que nosotros creemos que es el mejor aporte que podemos hacer
a una transformación verdadera en la política, porque en definitiva lo que hemos intentado hacer es eso, y es lo que se nos ha dificultado porque dan por hecho que hablamos de lo mismo, y no hablamos de lo mismo, y no hablamos de lo mismo. Hay una concepción zoológica de lo humano, aún en muy buenas personas, y en muy buenas personas que ejercen funciones políticas. El tema de del sistema de premios y castigos, que para nosotros es propio del mundo animal, bueno, eso está instalado y está bien visto, y bueno, es toda una discusión. Entonces, en realidad es un gran desafío, y por eso nosotros hemos puesto en marcha este instituto, no porque lo tengamos cerrado, sino porque estamos abriendo a que se sumen, vengan y participen, pero desde comprender, conocer cuál es verdaderamente la perspectiva del nuevo humanismo, y desde ahí poder trabajar juntos, ¿no? Me convenciste, me afilio. En el transcurso del intercambio han surgido algunas inquietudes de amigos de distintos lugares, de Costa Rica, de Bolivia. Dentro de los participantes hay algunos amigos también de La Pampa que están por ahí concretamente, digamos, involucrados en temas de política pública. Entonces queríamos comentar, digamos, que no a título de seminario, pero es altamente probable que en la semana que viene hagamos una reunión un poco más restringida, no tiene título de seminario, es una reunión básicamente para discutir o para entrar en la cuestión, digamos, de intercambiar un poco más técnicamente, entre comillas, sobre cuestiones de política pública desde la perspectiva humanista. Así que si esos amigos están interesados en participar, quédense en contacto de algún modo, así les hacemos llegar cuándo va a ser esta reunión. Que insisto, no va a ser un seminario, no lo ponemos así, pero por ahí hay algunos que puedan estar interesados en arrancar con ese intercambio. Bueno, no, quiero hacer un pequeño, muy pequeño síntesis y quiero dar un ejemplo. En principio, vamos a tener 2 seminarios más, el próximo, y con esto terminamos el tema de la imagen del ser humano, y el próximo será más o menos alrededor de los primeros 10 días de julio. Ahí después vamos a fijar la fecha y vamos a informar. Eso es continuación de esto que hemos dicho hoy. Punto 1. Punto 2, nosotros tratamos dos temas respecto a la imagen del ser humano que son como uno de los temas centrales. Uno era este de que el ser humano se construye día a día, que no nace desde una esencia, pero que básicamente es perspectiva, que básicamente es porvenir, que básicamente es transformación, que básicamente se va haciendo todos los días. Entonces, el otro punto que vimos es que queríamos internarnos en esta temática para después ver cuestiones cotidianas, cuestiones de todos los días, cuestiones existenciales. Entonces yo quiero decirles cómo este punto de vista que hoy hemos tratado ha llegado hasta la poesía en unos versos de Serrat. Miren qué interesante, los voy a leer. Canción conocida por todos. Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Extraordinario, mucho antes que nosotros estaban los poetas. Hay que cantarla. Y esto es más preciso que la matemática respecto a lo que hemos expresado hoy. Esto es exactamente la visión que expresamos hoy en lenguaje poético. Así que ha sido un gran gusto para mí estar con ustedes. Un abrazo para todos. Tomamos este cierre que ha hecho Luis, un agradecimiento a todas, a todos, a todes, y un agradecimiento porque cada pregunta, cada inquietud, cada reflexión y cada opinión son aportes sustanciosos para el desarrollo y el trabajo que pone en marcha el Instituto. Así que decirles gracias, un gustazo haber compartido, y bueno, y nos encontramos
en el próximo seminario. Un fuerte abrazo para todos. Chau, chau. Gracias, Lía. Muchas gracias. Chao, chao. A todos. Gracias, Lía. Gracias, Luis. Gracias, amigos. Gracias, muy bonito. Gracias, Muchas gracias. Gracias, Lía. Gracias a todos y a todas. Gracias. Gracias a todos y a todas. Un abrazo. Gracias. Gracias, Lía. Gracias, Luis. Muchas Luis, gracias. gracias. Lía. Muchas gracias a todos, a todas. Muchas gracias a todos, muy bonito. Chao.